Bueno, pues con nieve o sin ella, lo cierto es, según un informe, que vivir en el medio rural es más saludable que vivir en las grandes ciudades. Blanca. Efectivamente, y es curioso porque este informe vincula directamente el tamaño de la ciudad con el malestar emocional. Es cierto que las grandes ciudades ofrecen mayores oportunidades, o por lo menos eso parece, pero también a un coste emocional más elevado. Este informe lo publica la Fundación Foronesi. Hablamos con su director, Diego Isabel La Moneda. Muy buenos días. Hola, muy buenas. Bueno, ¿cuáles son las principales diferencias que habéis encontrado entre la salud mental de alguien que vive en una gran ciudad o alguien que vive en el medio rural? Bueno, pues nos preguntábamos que un tema tan importante como la salud mental, nos preguntábamos si afectaba igual a las personas, como decís, que vive en grandes ciudades, en el medio rural o también en esas otras ciudades pequeñas e intermedias. Y la hipótesis que teníamos, que era que posiblemente no iba a ser lo mismo, se ha validado. Para que nos hagamos a la idea, cuando le preguntamos a la gente si piensan, consideran la percepción de que alguien tiene un problema de salud mental en su casa, en las grandes ciudades, las de más de medio millón de habitantes, un 19% nos dicen que sí, y menos de la mitad en el medio rural, solo un 9%. Y cuando preguntamos si tienen diagnosticado por un profesional un problema de salud mental ahora o en los últimos 3 años, de nuevo se dispara al doble la problemática en las grandes ciudades respecto a los lugares más pequeños y a las ciudades intermedias, ¿no? Y yo creo que aquí la pista que nos está dando es que no podemos seguir concentrando toda nuestra economía y el mercado laboral en las grandes ciudades, porque entonces no tendremos nadie, antes hablabais del campo, ¿no? De la importancia del campo, no tendremos cada vez menos gente que cuide nuestra agricultura, pero también necesitamos potenciar esas ciudades intermedias, esos Teruel, Huesca, Cañiz, Monzón, Barbastro, que son realmente los grandes vertebradores del territorio, lugares donde se puede vivir con mucha calidad de vida, pero que realmente el reto es que haya empleo. Diego, ¿y qué es lo que ocurre? Porque es cierto que habéis deducido eso, ¿no? Cuanto más crece la ciudad, peor es la salud mental. Incluso un indicador como es el de la soledad, habéis visto que está disparado en las dos grandes ciudades españolas, en Madrid y en Barcelona. ¿Qué es lo que lleva a que eso ocurra así? Bueno, pues como decís, tenemos problemáticas como la soledad no deseada, que en una gran ciudad es mucho más difícil que en un lugar pequeño, donde al fin y al cabo, aunque una persona viva sola, tiene vecinos con los que se relaciona. Decir que en las grandes ciudades, esto adelanto un dato importantísimo, en las grandes ciudades solo el 23% se relaciona con los vecinos, en cambio en los pueblos pequeñitos el 96% se relaciona con sus vecinos. Y esto afecta a la soledad no deseada. Pero además, en la gran ciudad tenemos estrés, tenemos un montón de horas en atascos, tenemos contaminación. Y un dato que nos ha impactado muchísimo al analizarlo, el tema de la vivienda, que aunque lo sufrimos en toda España, es una tensión mayor en las grandes ciudades, está contribuyendo muchísimo a la salud mental. Es decir, esa joven que se quiere emancipar y no puede, esa pareja que quiere tener familia y no tiene familia porque no puede tener un hogar donde crear su nueva familia, eso está generando unos problemas de salud mental que no teníamos identificados y que se incrementan, como digo, en estas grandes ciudades. Por eso creemos que hace falta políticas públicas a todos los niveles que realmente apuesten por una descentralización, porque si no, de aquí a 20 años todo el mundo viviremos en esa España abarrotada, cada vez con más problemas, nadie vivirá en esa España que estamos despoblando y no tendremos en cuenta esa España olvidada que son los lugares intermedios, las ciudades pequeñas y medianas, que realmente son donde tendríamos que poner mucho más foco en nuestras políticas y estrategias como país. Bueno, adelantabas de cierta manera con ese dato de que el 96% de las personas que viven en el medio rural tiene una relación con sus vecinos. Aquí entraría el tema de las redes de apoyo que también habéis determinado que son claves para tener una mejor salud mental. Por supuesto, ¿no? Al final todos sabemos y todos entendemos que estás mucho mejor cuando tienes tiempo con tus seres queridos, tu familia, tus amigos, etcétera, y cuando además tienes una buena relación con las personas que viven alrededor tuyo, ¿no? Y en un pueblo, en un lugar pequeño, ya no solo los vecinos, cuando vas a comprar el pan te saludan, te dan los buenos días, ¿qué tal estás? ¿Qué tal tu familia? En cambio, en la gran ciudad eso no ocurre, ¿no? Y al final somos seres humanos, somos personas que nos relacionamos, por eso en el Foro Nesi de la Economía ponemos mucho énfasis en que la economía, y insisto en el concentrar la economía y el trabajo en las grandes ciudades, afecta muchísimo a nuestra vida social como seres humanos, ¿no? Y tenemos que poner un foco en lo que está ocurriendo, porque ya os digo, se incrementan los problemas de salud mental, se incrementan los problemas de vivienda, disminuye nuestra capacidad de relacionarnos con las personas que queremos tener tiempo para ellas en nuestras vidas, disminuye nuestro tiempo en la gran ciudad para conciliar, porque pasamos mucho tiempo en el transporte y pasamos mucho tiempo haciendo actividades que no queremos y realmente creemos que hay que poner mucho foco en esto y no solo, ahora que empezamos época electoral, en campañas electorales, sino realmente un alineamiento entre todas las administraciones para trabajar por un equilibrio territorial en todo el país.
Pues Diego, Isabel La Moneda, muchísimas gracias por atendernos y por este interesante informe que desde luego da mucho que pensar y que debatir. Muchas gracias a vosotras. Bueno, pues ahí queda ese informe que vincula las grandes ciudades a peor salud mental. Bueno, y que invita a la reflexión, desde luego. Gracias, Blanca. ¿Qué os parece? Bueno, algo que sabíamos. Esto es como lo de... Bueno, no sé si lo sabíamos, pero... Que se vive mejor en el mundo rural, lo sabemos. Para algunas cosas sí, para otras no. Bueno, en este para caso, eso para la salud mental parece, hay según que ese dotar informe, que es mejor. hay que dotar de servicios al mundo rural, pero sí que sabemos que se vive mejor. Que, no, quiero decir, no nos fijemos en Aragón solamente, y afortunadamente vivimos en capitales medias de medio tamaño que se vive estupendamente, pero es que ya sabemos que en las grandes ciudades muchísima gente pasa 3 horas diarias en un coche, 3 horas diarias. Entonces, y sin embargo, antes veíamos imágenes por Independencia, que es el Paso Independencia, que es la arteria principal de Zaragoza, y no hay atascos. Entonces, claro, yo creo que lo sabíamos y es obvio. Las ciudades dan muchas oportunidades, también las quitan. En las ciudades es más complicado vivir por el problema de la vivienda que escuchábamos, el miedo a caer, que también provoca una ansiedad en las personas, ¿no? Las ciudades estamos pues muy acompañados estamos rodeados de mucha gente, pero como bien decía el experto, poco acompañados, ¿no? O sea, las grandes ciudades pues se relacionan en todo caso a lo mejor con el vecino de enfrente y con los del trabajo, y sin embargo en ciudades como Zaragoza, Huesca o Teruel pues vas paseando por la calle y vas saludando a mucha gente. ¿Qué es lo que ocurre en un pueblo? Bueno, pues se multiplica por todo el pueblo que conoces, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que hay que hacer es esa descentralización, como bien demandaba el experto, pero que se vive mejor en el mundo rural, lo sabíamos. Es bueno, como bien decías, reflexionarlo y que nos lo recuerden. Está bajando el índice de natalidad, pues dentro de poco nos lo volverán a recordar, ¿no? Bueno, pues es que lo sabemos. Pero María yo creo José. que es un fenómeno que, sobre todo después de la pandemia, se ha puesto muy de manifiesto, sobre todo en las ciudades medianas, ¿vale? No solo Zaragoza, ¿vale? Que logísticamente está muy bien ubicada en todo lo que es el norte de España y de comunicaciones, sino en otra ciudad tipo Málaga, por ejemplo. Málaga desde la pandemia ha tenido un crecimiento espectacular, no solo por sus condiciones, sino porque con el teletrabajo que ha llegado. Yo conozco muchísima gente que vive 2 días en Londres y 3 en Málaga, o lo mismo en Canarias. Es decir, con unas excelentes... Es decir, aquellas ciudades medias con buenas conexiones nacionales o internacionales, desde la pandemia han tenido un crecimiento espectacular, porque se vive bastante mejor y mucho más barato, y eso que se ha encarecido mucho en Málaga que en Londres. O que en Tenerife que en Londres. Entonces, sí que es verdad que está bien que nos lo recuerden. Es verdad que las grandes ciudades te dan muchas posibilidades, quizás profesionalmente, y te generan muchas angustias y es muy difícil criar una familia, pero desde la pandemia sí que se analizan ciudades intermedias. Guadalajara ha crecido exponencialmente. Bueno, es que los han expulsado de Madrid. Los han expulsado. Y luego estamos hablando mucho de ciudades, y es un segundo. Yo creo que las ciudades, no toda la responsabilidad es de la ciudad, que es algo etéreo. Las ciudades no enferman. Es el ritmo de vida el que enferma a las personas, ¿no? Y por eso a lo mejor, oye, hace una reflexión cada uno de nosotros de, oye, por la vida hay que ir despacio, que llegas a muchos sitios y al mismo objetivo en muchas ocasiones más tranquilos, ¿no? Pero es el ritmo de vida que muchas veces nos imponemos cada uno de nosotros. Si es que lo del estrés, es que lo estabas diciendo tú, los datos de cuánto te cuesta llegar al trabajo en una ciudad grande, pues probablemente lo mismo que venir desde mi lugar de residencia aquí y volver, lo mismo que viviendo dentro de la gran ciudad. Pero me parece muy importante lo que ha dicho el experto, que además va muy unido al tema que tratábamos antes de la despoblación y del mundo agrícola, que hay que potenciar muchas ciudades, pueblos, ciudades, que no se enfade nadie, intermedias, cabeceras de comarca en Aragón, por ejemplo, ciudades pequeñas como Barbastro, Monzón, me da igual, Jaca,
que hacen, que son las que juntan los servicios de toda la comarca y que hace que la gente de ese mundo rural no se sienta tan desprotegido de servicios, ¿no? Y en los estudios sobre despoblación se veía que no importaba tanto el número de habitantes del pueblo en el que vivieras ni a cuánta distancia estuvieras de la capital de la provincia, sino cuál fuera tu órbita de influencia y si estabas cerca de una cabecera comarcal, ¿no? Eso influye para fijar población. Y que en los pueblos se vive mucho mejor que en las ciudades, por supuestísimo. Yo ni me lo planteo como calidad de vida. Que te pregunten a ti. Por supuestísimo.